buenos días, los saluda el pastor Víctor Rojas a través de este medio. Que el Señor los bendiga y los guarde. Como siempre, un cordial saludo para el pastor Jot, para su familia, para nuestro hermano Félix, para nuestro hermano Jonás y para todas aquellas personas que de alguna manera sabemos que están viendo estos videos. Y también doy gracias a Dios por mi esposa, por mis hijos. Y como ya se ha dicho, este es el Ministerio Internacional Beja Kodesh. Y lo que vamos a compartir esta mañana, espero que sea un aporte para el conocimiento nuestro, sobre todo a manera de información o educación, para no estar hablando cosas de más. Bien, hoy día estaremos hablando sobre Jerusalén. Como ustedes saben, en estos últimos días, la declaración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha creado controversia en algunos lugares del mundo con la declaración de que Jerusalén es la capital eterna de Israel. Obviamente Israel no precisa de lo que diga Donald Trump, porque Jerusalén siempre fue la capital de Israel desde los días del rey David, quien la conquistó, la anexó a su reino y la hizo capital eterna para Dios, y es por eso que todas las fiestas hebreas se celebraban en Jerusalén continuamente. Jerusalén es considerada una ciudad sagrada, y antes de empezar este estudio, ustedes saben de que nunca Jerusalén fue capital ni de los filisteos o los palestinos, ni en ningún país árabe. Jamás fue capital de ningún país, y tampoco nadie la deseó ni la amó tanto como la ha amado Israel a través de la historia. Y como Dios le dice a Salomón: yo he puesto mis ojos sobre esta ciudad es mía y yo me glorificaré siempre. Como bien sabemos, el templo de Israel está ubicado en Jerusalén, conocida también como la ciudad de David o conocida como Sión. Entonces, hermanos, Jerusalén en principio perteneció a los jebuseos. Aún en la conquista de Josué, vamos a ver que Josué conquista Jerusalén, la ciudad de los jebuseos, pero no la anexa a Israel. Es el rey David quien la anexa. ¿Pero qué es Jerusalén? Recordemos el pasaje cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo y que lo lleve a donde está el monte Moriah. Propiamente, Jerusalén está ubicada en esa zona, donde está el monte Moriah y donde Dios ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Y vemos pues la intervención del ángel enviado por Dios para que no proceda esto, porque Dios obviamente no ama el sacrificio humano. Dicho de esta manera, Jerusalén significa casa de paz. Tiene varios significados. También significa el Dios íntegro instruirá las bases de la ciudad, y casa de paz, ciudad de paz, y también el que mira por tu paz. Jerusalén, como hace un momento he dicho, fue una ciudad jebusea. Ahora, ¿qué pasa con Jerusalén? ¿Por qué tanto lío con la ciudad? ¿Es moderno este asunto de que los árabes quieren a Jerusalén? Ellos nunca quisieron a Jerusalén. El problema de Jerusalén o de los árabes con Israel es un problema antiguo, y lo vamos a ver en el libro de Nehemías, que nunca se quiso que Israel sea restaurado. Como bien sabemos nosotros, en el año 1948, el 14 de mayo, se proclamó que Israel era un estado libre, con determinación de que todo el pueblo hebreo, todo el pueblo judío, regresara a su tierra. En cumplimiento a la profecía que dice en Isaías, nacerá una nación en un día. Entonces dice: en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Y sabemos que Israel en un solo día volvió a ser nación. Pero al siguiente día, el 15 de mayo del año 1948, comenzó la guerra de la independencia. Y así sucesivamente hubo muchas guerras por el odio hacia Israel, porque en realidad a Israel no lo quieren en esa zona. No lo quieren por muchas razones que vamos a ver en
la Biblia. En el capítulo 4 de Nehemías dice lo siguiente: cuando oyó Sanballat, capítulo 4 del libro de Nehemías, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiere una zorra lo derribará. Oye, Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Ashdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todas a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ello pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Este es el tema. Jerusalén, o el odio hacia Israel, siempre existió, no es moderno, no es que es una cuestión que los sionistas, que el Israel de ahora no es como el Israel de la Biblia. No, es un tema muy antiguo, en el cual podemos ver de que en esa zona histórica siempre hubo odio hacia Israel. La reconstrucción de Jerusalén, según la base de los profetas, o los dichos de los profetas, es inminente. Israel es la capital de Dios prácticamente, o Jerusalén, perdón, es la capital de Dios, es la ciudad amada, la ciudad santa. Israel tiene gran preferencia por el corazón hebreo. Es como decir que el polvo de Jerusalén está en cada cuerpo de Israel, en cada hijo de Israel. Es un decir, tómelo así de esa manera, es un decir. Pero vemos también en el libro de Esdras, que es casi el mismo suceso, el odio hacia los que estaban construyendo el templo. En el capítulo 4 también de Esdras dice: los adversarios detienen la obra. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jerusalén, de Adonai, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Asar-Jadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Adonai, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Así que siempre hubo un conglomerado de naciones y de individuos, líderes desde la antigüedad, que nunca quisieron que Jerusalén sea reedificada, y los muros. Esto es para tener una idea clara de que no es una cuestión política simplemente. No es una cuestión política, pueden ser también, son situaciones, por decir así, de guerras púnicas, de poder, de la no existencia, en realidad llamaríamos así, el deseo de los árabes de la no existencia de Israel. Esta situación es una situación límite, porque cuando la comunidad internacional opina sobre Israel, muchas veces se cometen desatinos y graves errores, ¿no? Llamar al orden a Israel, a acusar a Israel de ataques indebidos, cuando no se saca en realidad a luz los verdaderos ataques que hacen desde diferentes puntos de lugares estratégicos de los árabes para poder sacar a Israel del lugar. En el Salmo 83:4
hablando de los pueblos, dice, voy a leerlo desde el verso 1, el Salmo 83, dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Este es el punto. Lo que se quiere es que no haya memoria de Israel. Tengo entendido que muchos enseñan de que el hebreo es una raza que debe desaparecer de la tierra. Uno de los preceptos de los árabes es que no debe existir ningún hebreo en la tierra. Entonces, ya cuando ellos crecen con este paradigma de la no existencia, que no debe existir un hebreo en todo el planeta Tierra, entonces no va a haber, ¿cómo podría decir? Una paz, no va a haber paz. El tema no son tierras, el tema podría decir que es existencial. Recordemos que durante casi los 2000 años que Israel estuvo fuera de Jerusalén, Jerusalén no fue la capital de ningún país árabe ni de ningún imperio, ni de los turcos o los otomanos, y después del Consejo Británico tampoco, fue su capital. Pero la capital de Jerusalén siempre fue el anhelo del pueblo de Israel. Recordemos que durante el exilio de Israel vivían muchos judíos en la tierra, judíos que nunca salieron, podríamos decir es un remanente que permaneció y que estuvo ahí siempre, pero entrado ya el siglo XVIII, XIX, la mayoría de la población se volvió una población hebrea, una población judía. ¿Quiénes trajeron el desarrollo a la tierra? Porque no había desarrollo cultural, no había desarrollo social, no había ningún tipo de desarrollo. Fue Israel que al ingresar a la tierra fue haciendo prosperar el lugar, porque se hicieron universidades, colegios, los negocios, las industrias fueron creciendo de la mano con Israel, aún sin haber sido declarado todavía una nación oficialmente hasta el 14 de mayo de 1948. Hago estos resúmenes rápidos para que tengamos una idea clara realmente de lo que está pasando con Jerusalén. Ya los profetas nos hablan de que Jerusalén volverá a tener sus niños, sus jóvenes, sus ancianos, las madres, jugando, corriendo por las plazas con alegres panderos, cantándoles canciones a nuestro Dios. Estas cosas se fueron cumpliendo desde el año 1948 hasta nuestros días. Recordemos que solo en los Estados Unidos viven más hebreos que en el mismo Israel, y es el país que más alberga hebreos. Y también recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, que en Europa la mayoría de los judíos vivían en Polonia, y después de la persecución de Hitler tuvieron que huir a diferentes naciones. Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad de nuestro gozo, la ciudad siempre eterna, que nunca dejará de ser la capital de Israel. Y si consideramos que las profecías se están cumpliendo y que Israel está volviendo de diferentes lugares, vamos a tener también en cuenta de que Dios está haciendo que se cumpla rápidamente las profecías. Las profecías y la venida del Mesías están cerca. El mismo Señor Yeshua nos habla de que habrá ira contra Jerusalén. Esta ira está creciendo cada vez más. Vemos que después del anuncio de Donald Trump, los países de Europa se pusieron en contra de esta determinación. Pero guste o no, este hombre de alguna manera está siendo usado por Dios para el retorno de todas las tribus de Israel. No es un Mesías, está siendo usado, y quizás él ni sepa que está siendo usado, o quizás sí, hayan personas que le hayan dicho que él está siendo parte de la profecía. Le guste o no la actitud de este hombre, a muchos, él acaba de hacer lo correcto. Entonces, más allá de que muden su embajada o no a Jerusalén, son parte de la profecía. Israel, escuche esto, no volverá a salir más de la tierra en la que se encuentra. No volverá a salir más, porque Dios ha permitido que Israel vuelva a la tierra. Amén. Así que cuando dice un pasaje del libro de los Salmos, en los ríos de Babilonia nos sentábamos y ahí nos pedían que cantáramos
canciones para nuestro Dios, ¿no? Que mi diestra se caiga de mí, mi lengua se pegue a mi paladar, si no pusiere a Sión como preferencia de mi alegría, ¿no? Estas cosas se están cumpliendo el día de hoy. Usted se hará muchas preguntas como creyente. Jerusalén, vuelvo a repetir, siempre estuvo en guerra cuando Israel habitó la tierra. Recuerde que es importante este suceso porque el Mesías volverá a Sión. Sión es Jerusalén. El Mesías pisará el monte de los olivos. El monte de los olivos está en Jerusalén. El templo tiene que ser restaurado. El templo está en Jerusalén. Las tribus volverán a ofrecer sacrificios a Dios. Los sacrificios son en Jerusalén. No se puede hacer en otra ciudad. La gente de las naciones traerán sus mejores primicias para Dios. Es en Jerusalén. Jerusalén, la ciudad de nuestro Dios. Recordemos que cuando Yeshua llega a Jerusalén o Jerusalén, dice que llora, nos cuenta la historia que él llora y dice: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y matas a los que te son enviados. Y aquí vuestras casas, si conocieras cuál es el tiempo de tu paz, y aquí tu casa será dejada desierta y no me verás hasta el día en que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch haba Beshem Adonai. Es lo mismo. O sea, nos está diciendo Yeshua que cuando Él vuelva, toda Jerusalén gritará: bendito el que viene en el nombre de Hashem. Entonces, hermanos, todas estas cosas se tienen que cumplir más allá de lo que se crea políticamente o socialmente. Jerusalén ya se convirtió en este momento en el termómetro del fin. ¿Por qué lo digo? Porque las cosas van a comenzar a cambiar en el mundo. No sabemos en qué momento se levantará una gran guerra o no. Hay mucha gente que está vaticinando que se acerca una guerra, que va a pasar esto, que va a pasar aquello. Hay gente que ya alarma a las congregaciones, las organizaciones religiosas se ponen nerviosas, por así decirlo, entre comillas, e invitan a personas a que hablen sobre Jerusalén. Ellos van, les pagan un dinero, está bueno el negocio. Pero aquí el asunto, yo no puedo vaticinar guerras. Obviamente que esto puede generar mucho conflicto social y de armas, ¿no? Un armisticio, por decir así. Pero no estamos para jugar con la mente de las personas. Yo propiamente quiero hablar de que todas las profecías relacionadas con Jerusalén se tienen que cumplir, y ya hay rabinos de los más prominentes de Israel que le han dicho a Donald Trump que él está cumpliendo con la profecía. Y estas son las cosas que están sucediendo el día de hoy. Trump está cumpliendo con la profecía. Jerusalén volvió a tomar el cauce de la historia con esta pronunciación histórica. Vino a mí palabra del Señor, Jeremías 33, estando Jeremías aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho el Eterno, que hizo la tierra, Adonai que la formó para afirmar, el Eterno, Hashem es su nombre. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho el Señor Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá derribadas con arietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra ella los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho el Eterno, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, haré oír, está en tiempo futuro, que ahora es ese tiempo, aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada,
voz de los que digan, alabad al Eterno de los ejércitos, porque Adonai es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acciones de gracias a la casa del Eterno, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Adonai. Así dice Adonai de los ejércitos, en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar su ganado, en las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín, y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho el Eterno. Y he aquí vienen días, dice el Eterno, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Entonces, en que estamos en la época en que todas las tribus van a volver a Israel. Estamos en la época en que las 10 tribus van a aparecer y la era mesiánica se va a manifestar con poder. Aunque para los que ya creen en el Mesías Yeshua, la era mesiánica nació en su corazón. Pero ahora vendrá con toda su plenitud esta era mesiánica. Y mire, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Adonai justicia nuestra. Porque así ha dicho el Eterno, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda, y que haga sacrificio todos los días. Amén. Esto es lo que nosotros estamos viendo en nuestros días. Jerusalén ha vuelto a ser habitada, y por más que inventen lo que inventen, digan lo que digan, Jerusalén no saldrá de la tierra que Dios le ha asignado. Otra cosa importante que tenemos que ver, ya que se habla de las guerras, de lo que puede venir, hace poco se reunió la Liga Árabe para declarar que Jerusalén Este es la capital de Palestina. Tenemos los palestinos, que en hebreo los filisteos no son los palestinos de la Biblia. Y también leía en un libro sobre un suceso increíble, ¿no? Que en Jordania decían, nos acostamos jordanos y nos levantamos palestinos, porque se empezaron a traficar con documentos y identidades para que se legalizara de que realmente una persona que nació en Egipto, nació en la Franja de Gaza, y así traían gente de Siria, de Irán, de Irak, para hacerlos pasar como palestinos. Esta es la realidad que se está viviendo ahí. Entonces Israel está peleando en realidad contra los árabes, no contra los palestinos propiamente, sino contra los árabes. Y el error de muchos teólogos es haberle puesto a la tierra de Israel Palestina. Israel nunca se llamó Palestina, puedes traducirlo como Eretz Canaán o Eretz Israel, es la tierra antigua de Canaán o Kenaam. Ese es el nombre verdadero. Y después Dios la anexa así, porque le dice a Josué, toma la tierra, y la tierra se convierte en Eretz Israel. Como vimos el pasaje donde Jefté discute vía carta con el rey amonita y le hace ver pues que esa tierra fue conquistada por orden de Dios. Por orden de Dios. Usted puede revisar Jueces capítulo 10 y 11, donde nos cuenta la historia de Jefté. Si usted desea leerlo del capítulo 9, lo puede leer y se va a encontrar con que lo que habla Jefté a este rey amonita. Como dice, le dice, si quemos tu Dios te ordenara conquistar la tierra, ¿no la conquistarías? Y dirías que te la has robado. No, tú obedeciste a tu Dios, un ídolo, ¿no? Entonces, la tierra que nos ha dado allá en nuestro Elohim, nosotros la hemos poseído, y ¿por qué no la tomaste después de 300 años vienes a reclamar? Vemos entonces que Jerusalén, Israel, es una tierra en conflicto porque no se ama al hebreo, no se lo ama, y siempre se le acusa de atrocidades. Usted puede leer en el libro de Esdras, en capítulo 4, 5, 6, todos esos capítulos donde habla propiamente de cómo se detiene violentamente la obra en Jerusalén y se le acusa a Israel de ser un país conquistador, o Jerusalén una ciudad conquistadora que subyugaba a los reyes y los maltrataba y se rebelaba contra todo el sistema imperante de la zona. Pero hay otra cosa importante, no solo de lo que está pasando en este momento en Jerusalén, aunque va dentro del tema que el Señor me está permitiendo tratar en esta mañana, y es cuando se habla de la guerra, del apocalipsis y de las desgracias que están habiendo en el mundo. Yeshua ya nos dice en el capítulo 24 de Mateo que estos son principios de dolores, que no es el fin, son avisos del fin. Pero también
encontramos en el libro de Zacarías, si no me equivoco, en el capítulo 2, y también en el libro de Apocalipsis, sobre los dos testigos. Una de las cosas que tiene que suceder en nuestros días es este tema de los dos testigos, porque hablamos de las guerras y esas cosas, pero también tenemos que ver que estos dos testigos que aparecerán, dice la Biblia que tienen poder para abrir y cerrar el cielo, para hacer llover, para hacer caer granizo, para abrir el mar o cerrar el mar, y también para darle las palabras a los habitantes de la tierra, sobre todo a los gobernantes, para que desistan de sus acciones. Y dice que en los días de estos dos testigos, la tierra pues sufrirá las profecías de ellos, y también habrá ataque contra estos dos testigos, que dice que en Apocalipsis que morirán, pero resucitarán a vista y paciencia de todas las naciones, y ellos se alegrarán por haber visto los cadáveres de estas dos personas en la plaza. Propiamente tendría que ser Jerusalén. Ahora, el tema es que las plagas de Egipto, que Dios mandó a Egipto, se repetirán en los días de estos dos testigos, ¿no? Nosotros estamos hablando de guerras, eso no sabemos cómo aparecerán estos testigos. Algunos teólogos, algunos sabios dicen, propiamente cristianos de la cristiandad, dicen de que son Moisés y Elías. Bueno, dicho sea que sean o Moisés o Elías o no, van a tener que aparecer según la profecía de Zacarías y según la profecía que está en Apocalipsis. Hay muchas cosas que tienen que suceder antes del fin. Habrá guerra, rumores de guerra, habrá sedición en todas las naciones de la tierra, habrá angustia, habrá dolor, habrá preocupación. Jerusalén querrá ser atacada, porque este es el tema hoy de Jerusalén. El mundo vivirá una convulsión nunca antes vista. Hace unos momentos estaba viendo las noticias tanto aquí en Argentina como en Perú, toda la violencia, toda la delincuencia, todo el desagrado en cuanto a lo político, toda la inconsistencia social que existe en nuestros días, el dolor de muchas personas, los asesinatos de mujeres, la violencia continua que aumenta cada día más a nivel mundial, es lo que está sucediendo en nuestros días y que son parte de la profecía. Según los rabinos de la antigüedad, antes de los días del Mesías, tiene que crecer la corrupción en el hombre. El caos, el desorden, tiene que crecer. Y esto lo toman de la frase bíblica tohu babohu, caos y desorden. Tohu babohu, caos y desorden. Y también los sabios hebreos, judíos, los rabinos, de hace muchos siglos, detectaron de que al final de los tiempos iba a haber un desprecio hacia la Torá y que iba a haber una corrupción en un sistema religioso. La gente no amará la Torá, la gente la despreciará, las cosas, como dice, el vino será apreciado, tendrá un alto precio, es lo que sucede hoy en día, y la casa de estudio será para la gente prostituida, la gente que propiamente hereje, que inventarán cosas que no estableció Dios. Y de esto es lo mismo que nos habla en 2 Pedro capítulo 2, que habrán falsos profetas, o falsos maestros, como también hubo falsos profetas en aquellos días. Estas cosas, toda esta gama de cosas negativas que están apareciendo en el mundo, son señales de que el Mesías está a la puerta. Está a la puerta y el ser humano debe preparar su corazón. Consecuentemente con eso, tenemos el hecho de que mucha gente desprecia los caminos de Dios, que bueno, entra en este estado de tohu babohu, ¿no? Caos y desorden. Hay caos y desorden, hay ilegalidad en muchos lugares del mundo, hay hambruna, hay pestes, hay enfermedades que aparecieron como pandemia a nivel mundial, obviamente, y que tuvo en vilo a muchas personas. No sabemos cuántas enfermedades más aparecerán. En África apareció el ébola, que mató a mucha gente. Gracias a Dios, hubo médicos que descubrieron, creo, la cura para esta enfermedad. Y así sucesivamente van apareciendo nuevas enfermedades que no se vieron en Egipto, porque Dios también dice que enviará otras enfermedades que no conociste, que no se dieron en la tierra de Egipto. Todas estas cosas las estamos viviendo en los noticieros a nivel mundial, más
te informan con malas noticias que con buenas noticias. La mente humana está distraída porque ha crecido el gran número de personas que no acepta los caminos de Dios, no acepta. Se ha aceptado la perversión, pero no se acepta los caminos del Señor. Se le llama intolerantes a las personas que hablan de Dios y que no aceptan la perversión humana. Usted ya entiende lo que quiere decir con perversión humana. Sería triste, por ejemplo, que se legalizara la delincuencia o que se legalizara los asesinatos. Pero la perversión sexual ha sido legalizada, algo inconcebible, porque las Escrituras dicen que Dios creó hombre y mujer para el desarrollo de la vida humana. Ahora, todo esto que estamos compartiendo se tiene que dar antes de la venida del Mesías, pero el escenario central de los sucesos que se vienen es Jerusalén. Jerusalén será atacada, Jerusalén será vilipendiada, Jerusalén, la gente querrá destruir a Jerusalén. En el capítulo 35 del libro de Ezequiel nos muestra cómo las personas o la confederación de naciones se reunirán para tratar de destruir a Jerusalén, para tratar de destruir a Israel, para dejar a Israel sin ciudadanos, según el pensamiento de ellos, algo que no sucederá. Pero lo interesante de esto, lo quiero leer, cómo Dios va a intervenir sobre toda esta situación que se está dando en la actualidad y sobre todo en Jerusalén. En el verso 10 dice, por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías, está hablando de Israel, la tierra del norte, y Judá, la parte sur, que eran en ese momento dos naciones. Y dice, serán mías y tomaré posesión de ellas estando allí el Eterno. O sea, lo que nos está diciendo aquí el profeta Ezequiel, que Dios habita en Israel. Claro, usted dice, no, pero yo he ido a Israel, encuentro ladrones, encuentro homosexuales, encuentro drogadictos. Sí, pero Él está ahí. Recuerden que cuando Dios va a introducir a Israel a la tierra prometida, dice, yo te visitaré si tú haces todo lo contrario a lo que está en la Torá y te castigaré. Los castigos en Israel han sido sucesivos. Dios ha castigado a Israel, nunca lo dejó sin castigo. Nunca lo dejó sin reprensión, nunca lo dejó sin disciplina. Dios siempre ha obrado para rectificar el corazón de Israel. Eso no quita que Dios esté ahí, que su mirada esté ahí, que su presencia está ahí. Eso no se va a quitar. Y dice así, por tanto, verso 11 del capítulo 35 de Ezequiel, vivo yo, dice el Eterno, Adonai, yo haré conforme a tu ira. Entonces acá no está hablando de que hay ira. En este momento hay ira. Usted puede ver los noticieros o revisar en internet cómo se quemaron las banderas de Israel en diferentes lugares del mundo. En Suecia quisieron quemar una sinagoga. Entonces la ira contra Israel. Y no es extraño que también haya iglesias que tengan ira contra Israel. Es lamentable decirlo, pero hay iglesias que son antisemitas, que no buscan la redención de Israel por la famosa teología del reemplazo, donde ahora la iglesia es Israel, y Israel ya dejó de ser algo para Dios. Es una cuestión errónea y un desatino total, porque Israel siempre será el pueblo de Dios. Y lea Romanos 11, donde nos dice que las ramas artificiales, los injertados, no se pueden enorgullecer contra las ramas naturales. Hay que tener mucho cuidado a la hora de opinar, sobre todo en las iglesias. Seguro algunos dirán, no, lo que está pasando con Israel es porque negaron al Mesías. Puede que sí, como también es plan de Dios, es plan de Dios. Por tanto vivo yo, dice el Eterno, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste, a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando te juzgue. Y sabrás que yo, el Eterno, he oído todas tus injurias. Yo he oído todas tus injurias. Todo lo que se está hablando, todo lo que se dice contra Israel, el Señor dice, yo he oído todas tus injurias, todas las maldiciones, todo tu deseo de tu corazón de destruir, de despedazar a Jerusalén, yo los he oído. ¿Y tú qué crees? ¿Que el Señor se va a quedar quieto? No se va a quedar quieto. Por eso en el Salmo 122 dice, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Pedid por la paz de Jerusalén. Yo he escuchado a pastores que dicen, no, ya no hay, ¿para qué orar por Jerusalén? Si los judíos mataron a Jesús, no hay que estar orando, eso es mentira. No, ahora hay que orar por todas las naciones. Sí, hay que orar por las naciones, pero hay que pedir por la paz de Jerusalén.
porque es la ciudad de Dios. Dice, yo he oído todas tus injurias que proferiste, yo he oído contra los montes de Israel diciendo, destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos. Este es el punto. No va a haber paz en esa zona porque todo el mundo quiere devorar a Israel. No es que haya un interés por la nación, no es que haya un interés por la tierra, no hay ningún interés. Lo que pasó en el Holocausto, ¿qué interés tenía Hitler de matar a los hebreos? Tuvo que inventar alguna falacia para poder destruir tantas vidas, tantos millones de personas. Y lo mismo está sucediendo hoy en día alrededor de esos pueblos que están tratando de devorar a Israel, no por el país, no porque Israel se haya apropiado de la tierra, no porque por estos refugiados de la Franja de Gaza, sino que no quieren la existencia de ningún hebreo, ninguna vida humana hebrea, la quieren en el planeta Tierra. Si usted puede leer el Corán, famoso Corán, ahí lo va a encontrar. No a la existencia de Israel, dicen ellos. Y os engrandecisteis contra mí, con vuestra boca y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí, yo lo oí. El Señor está escuchando, el Señor está oyendo todo lo que se está diciendo en este momento secreto. Y va a haber un momento en que el Eterno va a despertar, y va a despertar su juicio sobre las naciones. Quien toca a Israel, dice la Escritura, toca a la niña de sus ojos. Este es el tema. Jerusalén siempre será ciudad de Dios. Nadie ha querido tanto a Jerusalén como Israel. Ahora, usted póngase a pensar, Jerusalén no es como las grandes metrópolis. Jerusalén no es como Nueva York, no es como París, no es como Londres. No es como Buenos Aires. No, es una ciudad que usted la ve en principio insignificante. ¿Por qué tanta ira contra una ciudad que no es como las grandes ciudades? Porque al odiar a Israel y al odiar a Jerusalén, sale a luz el pecado de las naciones. Sale a luz la ira que hay contra Dios. Recordemos que una de las acusaciones de Amán contra Israel fue esa. Le dice al rey Artajerjes, le dice lo siguiente: hay un pueblo que no es como los otros pueblos, que tienen otras costumbres, otras leyes, que no respetan tu ley, que tienen otro Dios que no son tus dioses. Y este es el tema central que siempre ha sucedido y por el cual se le ha acusado a Israel. Israel tiene otras costumbres, tiene una costumbre que Dios le dio, que no tienen los otros pueblos. Por esa razón se le acusa muchas veces al pueblo hebreo de racismo. Y el tema de la asimilación, de la persecución, de querer convertir a los hebreos a la fuerza, ese es un tema que siempre existió, siempre se ha querido invadir. Y recuerde que cuando los líderes en Israel se asimilaban a las costumbres, culturas y dioses de otras naciones, como consecuencia vino el exilio, como consecuencia vino el destierro, vino el cautiverio, tanto en Babilonia como el cautiverio romano, que dura hasta el día de hoy. No todos los hebreos han vuelto y tampoco las 10 tribus han aparecido. Pero recordemos la frase que dijo Yeshua: yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel es las 10 tribus que se conocen como las tribus perdidas. A eso se refería Yeshua, y también cuando dice tengo otras ovejas que no son de este redil, no solamente se refiere a gentiles que no conocen a Dios, también se refiere a aquellos que han sido desterrados. Y recuerden que todos los hebreos asimilados en los siglos, aún los de las tribus perdidas, son considerados como gentiles, porque tienen que volver a la raíz verdadera, que es su raíz. Entonces, espero que este corto estudio, esta corta enseñanza, le dé luz a usted acerca de Jerusalén. He utilizado poco las escrituras, pero para hacer un panorama general, porque es un panorama general, yo no quiero estar alarmando mentes ni gente, porque he entrado a internet y hay ciertos predicadores que apenas habló Trump, ya empezaron a hacer apología de sus pensamientos acerca de lo que pasará con Jerusalén. En el 2011 escuchaba de gente que escribió libros acerca de que Irán va a atacar a esto, Irán lo otro, y así va a ser la guerra con Irán, y así va a ser la guerra, y nunca sucedió nada. Pero ellos, los que vendieron su libro, hicieron mucha plata, mucha guita. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque hay que respetar a Dios. No sabemos quién va a empezar la guerra, no sabemos en qué momento se va a dar, pero de que va a haber una guerra, de que hay odio contra Israel, de que hay ira contra Jerusalén, eso
nadie lo puede quitar. Usted puede leer en su Biblia, en los libros de Isaías, de Jeremías y Ezequiel, acerca de las profecías de Jerusalén, de lo que se habla sobre Jerusalén, y usted mismo podrá comprobar que lo que está pasando en este momento se tenía que dar sí o sí. Los rabinos le han dado su voz de voto a Trump, el primer ministro Benjamin Netanyahu también le ha dado su voto de confianza a Trump, y también a esta embajadora Haley, que habló de que no se negocia a Jerusalén. No se negocia, no se puede negociar, porque es la ciudad de Dios. ¿Quieren los árabes negociar? Que negocien con Dios, que le digan por qué le hiciste tu capital, por qué le has entregado eso a Israel, que saquen el odio de su corazón. Dios ama toda su creación, pero el pacto que tiene con Israel, Él no lo va a quebrantar. Así que, hermanos, amigos, que tienen la oportunidad de ver este video, que el Señor los guarde, el Eterno los bendiga. Jerusalén nunca fue, revise la historia, nunca fue capital de ningún país árabe. Jerusalén es la capital de Israel, la capital, ciudad de David, también fue ciudad de Salomón, fue el lugar donde Yeshua dio su vida por los pecados de las naciones para liberar a las naciones del mundo. Las naciones del mundo tienen que arrepentirse de sus pecados y de sus idolatrías y volverse a Dios, sin contar que hay muchos creyentes que están esperando la venida del Mesías. Él volverá a Jerusalén, no va a venir a Washington, no va a ir a ninguna capital del mundo. Él va a pisar la tierra de Israel, Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Mesías es el hijo de David, el Mesías es el rey de Israel, el Mesías es el hijo de Dios, el Mesías es el Redentor. Bendito sea el nombre del Eterno nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que hizo los cielos y la tierra, el Boré Olam, el único bendito. No hay nadie como Él, y Él sabe por qué puso sus ojos sobre Jerusalén. En principio, voy a repetir, Jerusalén es la capital espiritual de nuestro Dios, donde está ubicado el monte Moría, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Valga la redundancia en repetir este suceso para que no se le borre de la mente. Jerusalén le pertenece a Dios. Es mi ciudad, dice. Si tú ensucias mi tierra, el Dios le dice a Israel, yo te castigaré hasta que aprendas y luego te haré retornar. Bien, Dios está haciendo retornar a Israel. Es un trato entre Dios e Israel. Nunca más, escuche esto, nunca más Jerusalén dejará de ser habitada por el pueblo hebreo. Que el Eterno los bendiga. Y si usted aún no ha aceptado a Yeshua como Mesías, es el tiempo de que usted se una a las profecías bíblicas y diga: Señor, acepto que Yeshua es el Mesías, el Redentor del mundo, el Hijo de Dios, y pido perdón por mis pecados. Pida perdón por sus pecados, porque se vienen tiempos muy duros para toda la creación, se vienen tiempos aciagos sobre esta tierra. A pesar de que la confusión está aumentando, habrá mucha gente que creerá en el Eterno, el Dios de Israel. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has permitido, Señor, compartir este momento, que tu nombre sea exaltado y engrandecido, y que quienes vean este video, Señor, sean fortalecidos y sepan que Jerusalén es tu ciudad y que el Mesías volverá pronto pisando Sion. Israel será redimido de sus enemigos y todas las naciones de la tierra, los que creyeron en Yeshua como Mesías, invocarán tu nombre para siempre en la eternidad. Shalom a todos, que el Señor los bendiga y los guarde, y que la presencia y el espíritu del Dios eterno esté sobre sus vidas. Shalom, amén, que Dios los guarde.